Pues la hija de esta mujer es Carmen Grau y nos habla desde Elche. Buenas noches, Carmen. Buenas noches. Su madre, o sea, sufrió un ictus a consecuencia del problema que le genera esta situación. Sí, hace 8 meses fue producido por la indefensión que sintió por este que ocupa indeseable, vulnerable, falso. Este Inquiocupa, ¿cuánto tiempo lleva en ese piso sin pagar absolutamente nada? Aproximadamente 2 años. 2 años. ¿Y cómo mantiene esa situación? ¿Por qué se le permite? ¿Por qué se le permite? Porque yo fui, en fin, mi madre tiene 86 años, es una persona dependiente, las 24 horas, y este señor, pues cuando fue el lanzamiento para desahucio, lo que pasó es que lo paralizaron porque se declaró vulnerable. Cuando acudo a asuntos sociales del Ayuntamiento de Elche me dicen que no pueden hacer nada, que lo denuncien al juzgado, es decir, que le mantienen la vulnerabilidad. Esto es una ofensa para todos los que trabajamos y pagamos impuestos. Esa vulnerabilidad sale de todos los ciudadanos. Hago un llamamiento para que Asuntos Sociales de toda España trabaje para los verdaderos vulnerables y mi madre recupere lo que es suyo, como tantas personas afectadas. Vamos a ver, ¿y esta persona por qué se declara vulnerable? ¿No tiene trabajo? Y si no tiene trabajo, ¿es que está impedida? ¿Qué edad tiene esta persona? ¿A qué se dedicaba antes? Esta persona le alquiló a mi madre el piso, sí, pero él pagaba. Y luego, a los años, pues un día dejó de pagar. ¿Pero a qué se dedica este señor? ¿O a qué se dedicaba cuando pagaba? Este señor es que estaría trabajando, pero luego pues dijo que no tenía trabajo, cuando no es verdad, porque yo, viendo la situación, pues tuve que poner un detective privado y está trabajando en B. Lleva una cuadrilla de obreros que los reparte por las distintas obras que lleva y eso es lo que... O sea que este señor de vulnerable no tiene absolutamente nada, por lo que usted ha podido confirmar a través de ese detective privado que le puso, ¿no? Exactamente. Dígame una cosa, ¿qué edad tiene esta persona? Esta persona es joven, tiene 43 años. ¿Vive sola en el piso? Él... Sí, que si vive solo en el piso. Él vive con su familia. Con su mujer, un cuñado, hermano de su mujer y 3 hijos. Y 3 hijos. Claro. El cuñado está trabajando con él. ¿Trabaja en B también? Y dice que tampoco trabaja. ¿En B? Sí, trabaja con él, en las mismas obras. Se le ha pillado comprando materiales y vamos, que está declarado por un detective privado. Dígame una cosa, ¿qué alquiler pagaban? 300 euros. ¿Y su Cuando madre? dicen Sí, que es un piso en el centro de Elche y es un piso grande. Y ya digo, siempre lo ha pagado porque la verdad es un precio muy asequible. Pues pero de la noche a la mañana, no sé si será por la ley que lo amparaba, que dijo, bueno, pues esta es la mía, voy a dejar de pagar y ya está. Está claro. Bueno, Carmen, pues le deseamos todo lo mejor a usted y a su madre. Y a ver si, no sé. Si se vuelve de a momento ya he prorrogar, visto que la ley... Dígame. Si se vuelve a prorrogar el decreto Omnibus, mi madre se va a tener que seguir manteniendo a este falso vulnerable cara dura. Solo tengo un hermano discapacitado. He tenido que hacerme su tutora, ya que mi madre ya no puede hacerse cargo. Y sin embargo tiene que hacerse cargo de un sinvergüenza joven de 43 años. Bueno, pues ya ha visto usted que... El Estado es el que tiene que hacerse cargo de esos vulnerables. Naturalmente. Si es que lo son, no los particulares. Y menos mantenerlos también con los suministros. Y sobre todo el caso de su madre, que tiene ¿qué pensión tiene su madre, Carmen?
429 euros. Y con eso, y además ella es dependiente, Esto nos ha dicho, solo... ¿no? Sí, está dependiente total del ictus, sí. Claro. Y además esto nos está perjudicando muchísimo a las dos, porque mentalmente y físicamente. Ahora mismo, por su debilidad de salud, la tengo ingresada en el hospital. Ya. Por eso no ha salido aquí conmigo también. Y su hermano, tiene un hermano discapacitado, dice. Sí, Que también tengo un depende de hermano usted. discapacitado. Depende de su madre. Depende de mí, me he hecho su tutora. Sí, me he hecho su tutora porque ella no puede mantener, no puede estar con ningún problema de esta clase y menos manteniendo un que ocupa. Lógico. Carmen, ¿puedo preguntarle una cosa? Buenas noches. En las últimas Buenas horas, noches. diferentes personas del Gobierno están diciendo que en el caso que a usted le ocurre, si el propietario se declara vulnerable, puede solicitar una ayuda por parte del Estado. ¿A usted le consta o le ha ofrecido en algún momento a alguien una ayuda? Nadie. No, En ningún momento. nadie. Lo digo porque es algo En que ningún está momento. corriendo en las últimas horas, que el Estado está justificando ese decreto ómnibus de la Mentira, todo inquiocupación, mentira. diciendo que el Estado se está haciendo cargo y está procediendo a ayudar a los propietarios. Y yo todavía no he conocido No. a ningún propietario que haya recibido ni una sola ayuda, no para pagar ni el alquiler, ni por supuesto los suministros. No he conocido a nadie, de toda la gente a la que has entrevistado, Antonio, en ningún caso se ha dicho que Sí. alguien haya cobrado ningún tipo de ayuda. Y es peor lo que está pasando en los últimos 10 días. El gobierno está negando que esto exista. Sí, sí. Hay un montón de declaraciones de ministros diciendo que bueno, la ocupación es una cosa, No, es pero una que cosa la menor. ocupación es un invento de concepto y que esto no es real. Están todas las televisiones, de luego este programa, el primero de ellos, sacando datos- casos todas las semanas. datos Pues es una objetivos. falsedad inventada por medios de comunicación. No, datos Esto objetivos. no existe, lo dicen los ministros de España. 17.000 allanamientos el año pasado y ocupaciones y 25.000 casos, ahora los llamamos inquiocupaciones, de inquilinos que no pagan, que se les tiene que estar pagando los suministros porque no se pueden cortar o esto es lo que pretendían, y que encima está diciendo el Estado que se les está dando ayudas a los inquilinos para paliarlo, cosa que es absolutamente falso. De momento llevo casi 2 años y mi madre ha tenido que hacerse cargo de todo y no le han dado Y su ninguna madre clase es de ayuda. probablemente más vulnerable que lo que es su inquilino. Exactamente, porque ella no puede trabajar y con su paga No, pues es que es una necesita, y pensionista. ahora más que por culpa de este inquiocupa le ha dado el ictus, ahora necesita ayuda 24 horas. Mi madre ahora está vulnerable y necesita ayuda. Ahora y antes, su madre es una jubilada, es vulnerable ahora y lo era hace 10 años. Pero fíjese el drama, porque claro, usted porque puede estar con ella y puede ayudarla. Si usted no pudiera estar las 24 horas dependiendo ella de usted, tendría que contratar a una persona para que la ayudara, para que le hiciera las cosas que Exactamente. inevitablemente ella no puede hacer Eso sola. vale. Por tanto, es que usted tiene que hacer al hecho de que no cobra absolutamente nada de esa casa que le han inquiocupado y que el moroso no le da un duro, un euro, porque además lo ampara este gobierno, que comete en fin, una indignidad tremenda con este tipo de leyes. A usted le costaría encima el dinero porque tendría que contratar a alguien que se ocupara de su madre. Porque usted no podría estar todas las horas si usted trabajara, me imagino, fuera, no sé. Claro, porque la tengo que buscar porque yo estoy trabajando y no puedo hacerme cargo. Entonces, mi madre necesita ayuda de personas que puedan estar con ella las 24 horas. Porque ahora sí está usted con ella. Sí, ahora estoy con ella. Voy buscándome ayuda como puedo, pero le tengo que poner una mujer fija. Claro, inevitablemente. Sí. Bueno, Carmen, pues lamentamos la situación y ojalá que esto se resuelva algún día, no sé. Me temo que con este gobierno va a ser difícil y nos quedan todavía 2 años de aguantar a esta gente y más, ya veremos. Gracias y buenas noches, Carmen. Carmen Grau. Buenas noches y gracias. Desde Elche. Es tremendo esto, ¿eh? Pero es que todos los casos que estamos contando, con testimonios tan directos como el de Carmen Grau, claman al cielo, de verdad. Qué injusticia más grande la que se está viviendo, ¿eh?
Sí, el hecho de la vulnerabilidad ha aumentado gravemente el problema de estos inquilinos que en un momento dado, bien porque no encuentran trabajo o bien porque tienen menores a su cargo, que es lo que está ocurriendo en muchos casos, se declaran vulnerables y entonces meten en una espiral al propietario de la que es muy, muy complicado salir. Un propietario que es más víctima que la persona vulnerable en la mayoría de los casos. Es que en algunos casos puede ser verdad que sea una persona vulnerable, Julián, pero hay otros donde hemos visto que no es cierto. Pero aunque sea verdad, aunque sea la persona más vulnerable del mundo, no puede recaer la responsabilidad de atender a los vulnerables, no puede recaer en los propietarios de los pisos, de ninguna de las maneras, porque además esto lo que está provocando es que muchísimos propietarios no pongan sus pisos en alquiler. O sea, la gente que tiene un mínimo de duda o que no quiere meterse en un mínimo de problema o que se asusta al ver entrevistas como esta, directamente no pone sus pisos en alquiler. Y por eso cada vez hay menos promociones inmobiliarias. Y por eso cada vez tenemos problemas con los alquileres porque no hay pisos para alquilar. La clave es la que estáis diciendo. Vamos a ver, existe un problema social en España de acceso a la vivienda. Es cierto. No solo para estas personas que se declaran vulnerables, para muchísimos chavales, para los jóvenes, nueva generación y no tan jóvenes. Eso es real. El gobierno no lo arregla. El gobierno que tiene la responsabilidad no lo arregla, vale. Pero es que además lo facilita con leyes la usurpación de viviendas y trasladar a terceros, a propietarios, a pequeños propietarios, la responsabilidad de que la gente que no puede tener una vivienda la tenga. Y esto todos lo sabemos, claro que hay situaciones vulnerables y hay mucho fraude. Hay tanto fraude que acabamos de ver una agencia. Y hay mafias. Acabamos de ver una agencia de colocación de viviendas ocupadas. Fijaos si hay fraude. Y claro que hay víctimas algunas, pero los propietarios también son víctimas igual o mayores. Esta anciana de la que estamos hablando esta noche, y es un caso más, objetivamente está en una situación infinitamente peor que su inquilino que se ha declarado vulnerable, que tiene empleo, que trabaja en B, que tiene ayudas sociales, infinitamente peor. ¿Qué se puede esperar de un gobierno que ampara, que hace una legislación que facilita o que invita al fraude? Para aquellos que no le queda más remedio y para otros que pueden optar y dicen, oye, pues si a mí el gobierno me dice que yo hago esto y lo otro y tal, y lógicamente dejan de pagar. Muchísima gente deja de pagar ahora y no hubiese dejado de pagar hace 6 años, porque las leyes no se lo hubiesen permitido. Yo lo cuento mucho últimamente, termino enseguida, los propietarios no están alquilando pisos a parejas con niños. No los están alquilando, ni a parejas en las que cabe la posibilidad de que ella se quede embarazada y vaya a tener un niño a corto plazo. Ese es un problema que están detectando muchísimas parejas jóvenes e incluso familias que tienen niños, que pueden pagar su alquiler y además quieren pagarlo, a los que no se les está facilitando el acceso a la vivienda porque son susceptibles de declararse vulnerables en el futuro. Así de cruda es la realidad. Yo daría tres datos o 3 días. La primera, estamos hablando de 25.000 casos en los 2 últimos años, cada año, con lo cual no es un fenómeno menor en el tejido social español. Segundo, estamos hablando de un problema de seguridad jurídica. O sea, ¿qué es lo que se vulnera también aquí? ¿Qué es lo que está en entredicho aquí? La seguridad jurídica, que es un principio básico de las relaciones sociales, que es un principio básico del Estado de Derecho, que es el que protege de todo, al margen de que también por determinadas formaciones políticas lo que se está poniendo en duda es la propiedad privada, porque se está intentando deslegitimar la propiedad privada. Y tercero, la vulnerabilidad existe y la vulnerabilidad aumenta socialmente, por desgracia, en España. Y eso es uno de los síntomas, por cierto, hablando del escudo social. A mí me gustaría que el escudo social protegiera a todos los que son objeto de que les proteja ese escudo social. Pero lo que no se puede hacer es utilizar la vulnerabilidad para conculcar la ley. No, pero es que por esa regla de 3, tú vas con un carnet de vulnerable al supermercado y que te regalen la comida. Por esa regla de 3 vas con esto y que te regalen la luz, te regalen el agua. No. ¿Por qué va a tener solamente el propietario que pagar al vulnerable, que lo pague todo el entorno social? No estoy diciendo que el propietario pague al vulnerable. Yo estoy diciendo que por desgracia... Por esa regla de 3 que todo sea gratis para el vulnerable. En España está aumentando la vulnerabilidad. Coja la comida gratis. Por desgracia en España está aumentando la pobreza infantil. Por desgracia en España se están produciendo determinados efectos de unas políticas sociales que están fracasando. Bien, ante el hecho de la vulnerabilidad, primero hay que comprobar la vulnerabilidad. O sea, no podemos permitir que haya escapes y que la vulnerabilidad se convierta como un argumento para justificar determinadas situaciones, formas de vida, incluso vulnerar la ley.
Claro, a mí lo que me llama, o sea, me produce escozor es que precisamente esto va en contra de los verdaderos vulnerables, de los auténticos vulnerables. Y se tiene que potenciar instituciones de la sociedad intermedia, el mismo Estado debe hacerse cargo de esto. Lo que no se puede hacer es utilizar la vulnerabilidad como argumento justificativo para vulnerar la ley, que es lo que se está y lo que se está permitiendo en este pues caso. esto es lo que pretendía precisamente ese decreto tramposo del gobierno que fracasó la semana pasada en las Cortes, pero que Sánchez se niega a trocear. Decreto ómnibus